que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que sigan teniendo un bendecido día en el nombre del Señor. Alabamos y bendecimos a Dios por esta bonita experiencia de poder compartir su santa palabra y de estar a la escucha de su palabra. El Señor es grande y misericordioso para con cada uno de nosotros, pues les informamos, no tenemos luz, pedimos a Dios que el internet se pueda mantener. Se fue la luz aquí en nuestra parroquia San Silvestre de Barinas, Venezuela, pero gracias a Dios podemos llegar en esta transmisión a cada uno de ustedes. Pedimos también sus oraciones por cada uno de nosotros, en especial pido sus oraciones por mí, ya que el día 17 de febrero estaré cumpliendo un año más de vida, para que en tus oraciones me encomiendes en la presencia de Dios, para que Dios siga dando la fortaleza, la valentía de seguir adelante, de seguir anunciando su santa palabra. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este momento. A Marlene Rivera, Dios le bendiga, Padre José Gregorio y hermano Alexander, lista para esta bonita enseñanza. Viviana Zúñiga, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander Montilla, Dios lo siga llenando de su mano. Un saludo desde Puerto de Veracruz. Karina González, buenas tardes, Padre José Medina y hermano Alexander. Marta Cáceres, buenas noches, Padre José Gregorio, que Dios y Mamita María lo bendigan siempre, y al hermano Alexander, bendiciones, saludos. Ana Resendi, bendecido día, Padre José Gregorio y ministro Alexander. Dios sigue derramando grandes bendiciones sobre ustedes, se les aprecia con todo el corazón. Un abrazo en la distancia. María Pérez, aquí presente, Padre y hermano Alexander. Karina González, lista para escuchar la palabra a través del sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Marlene Rivera, gracias por sus bendiciones, Padre José Gregorio. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre y ministro Alexander, Dios le siga bendiciendo por tan linda misión. Le pido su bendición para mi familia. Ade Gutiérrez, hola, buenas tardes, Padre, Dios le bendiga. Ana Resendi nos escribe el tema de hoy. Rosa Rivera, buenas tardes, Padre José, aquí en la espera de la palabra de Dios, Dios le bendiga. Priscila Gutiérrez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y hermano Alexander. Saludos desde Austin, Texas, mil bendiciones en la espera de la palabra de Dios. Aurora Pérez, presente, Padre. Aurora Pérez, buenas tardes a todos. Villa Amaro, desde Bronx, y buenas tardes, Padre José Gregorio. Bendiciones para usted y el hermano Alexander. Dios le bendiga. Ade Gutiérrez, pido su bendición para la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Versa Cabrera, buenas tardes, Padre José Medina. Que Dios le bendiga. Y también escribe hermanito Alexander, buenas tardes, que papito Dios te acompañe siempre. Verónica Martínez, buenas noches, buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander, esperando la enseñanza de la palabra de Dios. Gela Luna, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander, el presbítero Rufo Montilla. Le saludamos al Padre Rufo, Dios siga bendiciendo su ministerio sacerdotal, ánimo, amén. Mario Rojas, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro extraordinario, un abrazo a la distancia y hermanos en Cristo. Esperanza Molina, de antemano, felicidades. El Señor derrame abundantes bendiciones para ti y tu familia. Amén. Gracias. Nelly de Acampo, buenas tardes, Padre José Medina y hermano Alexander. María Celia, paz y bien. Isia Romero, buenas noches para todos. Versa Cabrera, Padre, qué bueno poder escuchar. Que Dios les acompañe siempre. Julie Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, el hermano Alexander. Que Dios les llene de muchas bendiciones. Amén. Luz Guerrero, buenas tardes, Padre José Gregorio. María Franco, Dios le bendiga siempre, Padre José Gregorio. Un saludo al ministro Alexander. Rosa Rivera, gracias por compartir la palabra. Le pido oración por mi mamá que falleció ayer, Guadalupe Martínez. Que Dios le conceda el descanso eterno y que brilla para ella la luz perpetua. Que el alma de Guadalupe Martínez, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Versa Cabrera, saludos a todos los sacerdotes de Venezuela, amén. Y estamos compartiendo a esta hora, en este momento, el Padre José Gregorio Medina, quien les está hablando, y el ministro Alexander Montilla, quien es el que nos acompaña para la lectura de la Santa Palabra de Dios. Este capítulo 9, para entenderlo, teníamos ya también que haber leído y escuchado el capítulo 8, que esta mañana salía
que nos hace una referencia demasiadamente hermosa de lo que es hacer una oración a Dios, de lo que es elevar una súplica a Dios. Todas las personas, por la familia, una oración que nos tenemos que acercar por completo al amor y a la misericordia de nuestro Dios. Este capítulo 9 es la continuación de esa bonita experiencia de la construcción del templo, de cómo se consagra el templo a Dios, de cómo Dios viene al templo a hacer su morada en el arca de la alianza, de cómo Salomón ora a Dios, de cómo Salomón eleva una súplica a Dios y esa súplica, esa oración va a ser escuchada por Dios, que es lo que vamos a escuchar en el capítulo 9 de este primer libro de los Reyes. Dios escucha la súplica y la oración de Salomón, pero dos cosas vamos a tener en cuenta en este capítulo 9. Primero, el camino de permanecer unido a Dios. Y segundo, el camino de la persona que no quiere estar unida a Dios. Una moneda con dos caras distintas. Una cara que es estar cerca de Dios y la otra cara que es un alejamiento de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le va a hablar a Salomón y le va a decir, si permaneces, todo esto está bien. Pero si desobedeces, todo esto es lo que va a pasar y lo que va a suceder. Y es ahí donde tú tienes que escuchar muy bien y estar con un corazón abierto a la palabra de Dios para que ella venga a ser vida en tu vida y podamos enamorarnos cada día más de la palabra de Dios y sobre todo de no alejarnos del camino de nuestro Señor. Saludamos a todos los que se vienen haciendo presente a esta hora, a Estela Tenorio, bendecida tarde, Padre José Gregorio Medina y Ministro Alexander Rafael Martínez. Hola Padre, Dios le bendiga a usted y a Alexander. Marlene Sánchez, saludos Padre, hermano Alexander. Rojágreda, buenas noches Padrecito José Gregorio Medina, un abrazo grande a la distancia. Y también al Ministro Alexander Montilla, gracias y muchas bendiciones. Viviana Zúñiga, saludos queridos hermanos en Cristo, Dios esté con ustedes, que la luna, y saludamos a todos los que se hacen presente. Vamos a estar atentos a la lectura, pero vamos con humildad, con sencillez, a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes que se hacen presente en este en vivo. Vamos a compartir hoy la lectura y la reflexión del capítulo número 9 del libro Primero de los Reyes. Tiene 28 versículos, pero vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere transmitir a través de su santa palabra. Libro Primero de los Reyes, capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado de construir la casa de Yahvé, la casa del rey y todo cuanto Salomón quiso hacer, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Yahvé le dijo: he escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. He santificado esta casa que me has construido, para poner en ella mi nombre para siempre. Mis ojos, mi corazón estarán en ella siempre. Ahora, si andas en mi presencia, como anduvo David tu padre, con corazón perfecto y con rectitud, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis decretos y mis sentencias,
Afirmaré para siempre el trono de tu realeza sobre Israel, como prometí a David, tu padre, cuando dije, ninguno de los tuyos será arrancado de sobre el trono de Israel. Pero si vosotros y vuestros hijos después de vosotros os volvéis detrás de mí y no guardáis los mandamientos y los decretos que os he dado, y os vais a servir a otros dioses, postrándotes ante ellos, yo arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, e Israel quedará como proverbio y escarnio de todos los pueblos. Todos los que pasen ante esta casa sublime quedarán estupefactos, silbarán y dirán, ¿por qué ha hecho así Yahvé a esta tierra y a esta casa? Y se responderán, porque abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y ha seguido a otros dioses. Se han postrado ante ellos y le han servido. Por eso ha hecho venir Yahvé todo este mal sobre ellos. Al cabo de los 20 años, durante los cuales edificó Salomón las dos casas, la casa de Yahvé y la casa del rey, como Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón madera de cedro y madera de cipres y todo el oro que deseaba, entonces el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades de la tierra de Galilea, si no le agradaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y las llamó tierra de Kabul, hasta el día de hoy. Hiram envió al rey 120 talentos de oro. Esto es lo referente a la presentación personal que el rey Salomón estableció para construir la casa de Yahvé y su propia casa, el Millo y la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Gezer. Pues Faraón, rey de Egipto, había subido y se había apoderado de Gezer. La incendió y mató a los cananeos que habitaban en la ciudad y se la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Salomón construyó Gezer, Bet-Jerón de abajo, Baalab y Tamar en el desierto del país. Todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón, las ciudades de los carros y las ciudades para los caballos, y todo cuanto Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio, con toda la gente que había quedado de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los hivitas, de los jebuseos, que no eran israelitas, cuyos descendientes habían quedado después de ellos en el país, y a los que los israelitas no habían podido entregar al anatema. Hizo Salomón una leva que dura hasta el día de hoy, pero Salomón no empleó a ninguno de los israelitas como esclavo para sus obras, sino que eran sus hombres de guerra, sus oficiales y sus jefes, sus escuderos y jefes de sus carros y de su caballería. Estos eran los capataces de los prefectos que estaban al frente de la obra de Salomón, 550 que mandaban a la gente que trabajaba en las obras. Cuando la hija de Faraón subió a la ciudad de David, a la casa que había hecho para ella, entonces edificó el Millo. Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión
3 veces por año en el altar que había edificado a Yahvé, y hacía quemar ante Yahvé las ofrendas abrazadas. Cuando hubo terminado la casa, y trajeron de allí 420 talentos de oro, que llevaron al rey Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado ya este capítulo 9 del libro primero de los Reyes. Es un capítulo interesante que nos llama también la atención para que podamos descubrir con humildad y sencillez de qué lado estamos nosotros, si verdaderamente nos vamos a mantener fieles en el camino de Dios o nos vamos a alejar de la presencia de Dios. Pero para ello, primero hay que empezar a escudriñar lo que nos presentan los primeros versículos de este capítulo 9 del libro primero de los Reyes, porque es interesante de que Dios haya concedido que Salomón pudiera realizar absolutamente todo. Y Salomón hizo todo lo que quiso. Un riesgo grande, porque ya Salomón hizo todo lo que quería hacer. Y de ahí para allá, ¿qué más venía? Por eso, en los versículos siguientes, Dios se le va a aparecer y va a hablar con Salomón. Va a hablar de una manera directa y le va a colocar cómo son las cosas para poder estar delante de la presencia de Dios. Por eso te invito a ti con humildad y con sencillez, para que también dispongas tu vida, dispongas tu alma, dispongas tu ser, para que no dejes pasar esa bonita oportunidad de escudriñar la palabra de Dios y de abrirle también el corazón. Por eso vamos a escuchar el versículo 1 que nos presenta este capítulo 9 del libro primero de los Reyes. Cuando Salomón hubo acabado de construir la casa de Yahvé, la casa del rey, y todo cuanto Salomón quiso hacer. Claramente nos va a hablar de cómo Salomón había hecho todo. Construyó la casa de Dios, el templo de Dios, que en el capítulo 8 hemos escuchado cómo se consagra el templo a Dios y cómo al llevar el arca de la alianza que contenían las tablas de la ley al lugar santo de los santos, donde están los querubines, inmediatamente una nube cubrió todo el lugar, que los sacerdotes no pudieron continuar con el sacrificio y con el ritual que tenían que cumplir. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se había hecho ya presente en el lugar santo de los santos. Dice, le construyó la casa a Dios, el templo a Dios. Construyó la casa del rey, donde va a vivir Salomón también. E hizo todo lo que él quiso, es decir, cumplió todo lo que él tenía que cumplir. Hizo todo, construir las casas, construir el templo, porque David lo iba a construir. Y Dios le dijo, no vas a ser tú, va a ser un hijo tuyo quien me va a construir una casa. Y Salomón perfectamente cumplió esa promesa de hacer una casa digna a la presencia de Dios. Pero ahí aparece claramente, Salomón hizo todo lo que él quiso hacer. Hizo el templo, hizo su casa, hizo todo, pero ahora vamos a escuchar el versículo 2, porque es importante. Hizo todo, ahora, ¿qué más viene? ¿Qué más toca hacer? Podrás decir tú, y ahora, ¿qué tengo que hacer yo en esta vida? ¿Para qué vine yo a este mundo? Porque aquí hay personas que todavía no saben para qué vinieron al mundo. Hay personas que todavía no entienden cuál es el papel que tienen que cumplir en esta vida, sino que la malgastan, la pierden y sobre todo se la dejan robar de Satanás. Y hay que estar atento,
porque está la referencia. Salomón construyó la casa de Dios, construyó su casa, hizo todo lo que quiso hacer, pero ahora viene lo más importante también, y es que Dios le va a hablar. ¿A quién? A Salomón. Presta oído a la palabra de Dios en este versículo 2 del capítulo 9 del libro primero de los Reyes. Se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Se le apareció Dios a Salomón por segunda vez. Se apareció una vez y se apareció en Gabaón. Se apareció en Gabaón. Se apareció Dios al rey Salomón. Y tenemos esa referencia muy bonita, como vamos a escuchar en el libro primero de los Reyes, capítulo 3, versículo 5, de cómo Dios se apareció por primera vez. ¿A quién? Al rey Salomón. Porque es que Dios se aparece en medio de nuestra vida. Es que Dios se aparece para hablarnos a cada uno de nosotros. Y es que tú tienes que tener la disposición. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Tienes que tener la disposición. ¿Para qué? Para escuchar lo que Dios te quiere transmitir a ti. Se le apareció una vez y Salomón llevó todo lo que Dios le había dicho en esa primera vez. Ahora, según el versículo 2 de este capítulo 9 del libro primero de los Reyes, se aparece por segunda vez. Esta segunda vez se le aparece a Salomón. Pero vamos a escuchar cómo fue la primera vez que Dios se le apareció al rey Salomón. Y eso está en el primero de Reyes, libro primero de los Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y es la referencia que vamos a tener para ver y comprender a la luz de la palabra de Dios cómo el Señor se le había aparecido al rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Socorro Conry, libro Primero de Reyes, 3.5. Joaquín Sánchez, Primero de Reyes, 3.5. Verónica Martínez, Primera de Reyes, 3.5. Junior Quintanar, Primera de Reyes, 3.5. Gela Luna, Primera de Reyes, 3.5. Araceli Corneco, Primera de Reyes, 3.5. Ana Resendi, Primera de Reyes, 3.5. Julio César Calpa, Primera de Reyes, 3.5. Julie Pérez, Primera de Reyes, 3.5. Bersa Cabrera, Primera de Reyes 3.5. Vamos a escuchar lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, de la primera vez que Dios se le apareció a Salomón. En Gabaón, Yahvé se le apareció a Salomón en sueños por la noche y dijo Dios. Esta primera aparición de Dios a Salomón fue en Gabaón. Estaba Salomón dormido y Dios se le apareció a Salomón y le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, dame un corazón que pueda comprender, que pueda entender y sabiduría para poder guiar a tu pueblo. La primera vez que Dios se le apareció a Salomón, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Pasaron muchísimos años para que Dios se le volviera a aparecer a Salomón. Anteriormente se hablaba a David por medio de los profetas, por el profeta Natán, hablaba por medio del profeta. Pero ahora Dios se aparece en persona a Salomón. Se apareció una vez. Y el versículo 2 de este capítulo 9 nos va a decir que se va a aparecer por segunda vez Dios a Salomón. Y es algo que tú tienes que entender muy bien, porque Dios se nos aparece a cada uno de nosotros. Dios se aparece en nuestro camino. Dios se aparece en nuestra vida. Pero tú tienes que saber discernir cuando Dios
se aparece en tu vida y cómo Dios te va a hablar a ti, que es lo que le va a comunicar a el rey Salomón, como nos lo va a expresar el versículo 2 y siguiente de este capítulo 9 del libro primero de los Reyes. Vamos a escuchar el versículo 2 y siguiente para que podamos entender bien cómo Dios se le apareció por segunda vez al rey Salomón. Se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Yahvé le dijo: he escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. He escuchado tu oración y la plegaria que tú has hecho y has elevado delante de mí. ¿Qué nos expresa esto? Que Dios escucha nuestra oración, que Dios escucha nuestra súplica. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿será que Dios me escucha o será que Dios no me escucha? Lea el versículo 3, por favor. Yahvé le dijo: he escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. He escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. ¿Quién le dijo eso al rey Salomón? Se lo dijo Yahvé, se lo dijo Dios mismo, se lo comunicó en persona al rey Salomón. He escuchado tu súplica y tu plegaria. He escuchado la oración que tú has elevado delante de mí. Si tú te has preguntado alguna vez en tu vida y Dios escucha tu oración, ahí está la respuesta. Ahora viene lo más complicado, y es que cuando tú le oras a Dios, cuando tú elevas una plegaria, una súplica a Dios, ¿cómo lo haces? Porque ahí está el punto central también de esa comunicación directa que yo tengo con Dios a través de la oración. ¿Cómo le pido? ¿Qué le pido? Y si verdaderamente necesito de lo que le estoy pidiendo a Dios. Porque Salomón lo va a dejar muy claro. ¿Dónde? En el capítulo anterior que he leído y hemos escudriñado. Porque Dios le va a decir a Salomón: he escuchado tu oración, tu súplica, tu plegaria. Pero te podrás tú preguntar, ¿cuál oración? ¿Cuál plegaria? ¿Cuál súplica? Dios le ha escuchado a Salomón. ¿En qué momento lo dijo? Bueno, para que tú veas, escuches y entiendas cuál fue la oración, la plegaria y la súplica que Dios escuchó de parte de Salomón, te invito a buscar en la Biblia y a escribir en los comentarios el libro Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22 y siguiente. Ahí está la oración. Y después de la oración, la súplica y la plegaria que el rey Salomón le va a hacer a Yahvé, que el rey Salomón le va a hacer a Dios. Y claramente en ese capítulo 8, que les invito también al terminar este capítulo, que lo vuelvas a escuchar, que lo busques en este canal de la Santa Biblia Hablada, lo vuelvas a escuchar, escuche la reflexión para darle el verdadero sentido de este capítulo 9 del libro primero de Reyes, porque Dios le dice a Salomón: he escuchado tu súplica, he escuchado tu plegaria, pero ¿cuál súplica? ¿Cuál plegaria? ¿Cuál oración? Está en el libro primero de Reyes, capítulo 8, versículos 22 y siguiente. Joaquín Sánchez, Primera de Reyes 8:22, Ana Resendi, Primera de Reyes 8:22, Araceli Cornejo, Primera de Reyes 8:22, Julio César Calpa, Primera de Reyes 8:22 y siguiente, Socorro Conry, Primera de Reyes 8:22 y siguiente, Priscila Gutiérrez, Primera de Reyes 8:22 y siguiente, Aurora Pérez, Primera de Reyes 8:22 y siguiente, Sara Ross, Primera de Reyes 8:22 y siguiente, Luz Helena, Primera de Reyes 8:22 y siguiente, Julie Pérez,
Primera de Reyes, Ana Castro, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22, Gela Luna, Primera de Reyes 8, 22 y siguiente, Junior Quintanar, Primera de Reyes 8, 22, María Franco, Primera de Reyes 8, 22 y siguiente, Bersa Cabrera, Primera de Reyes 8, 22, Verónica Martínez, Primera de Reyes 8:22, Viana Zúñiga, Primera de Reyes 8:22, Rosa Rivera, Primera de Reyes 8:22, Rafael Martínez, Primera de Reyes 8:22, Alma Espino, Primera de Reyes 8:22, María Corona, Primera de Reyes 8:22. Vamos a escuchar con humildad lo que nos dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22, de la oración que el rey Salomón le ha elevado a la presencia de Dios. Salomón se puso ante el altar de Yahvé, en presencia de toda la asamblea de Israel. Extendió sus manos al cielo y dijo: Salomón se presentó ante Dios, elevó sus manos al cielo y va a empezar a hacer esa oración, que es hablar con Dios. Así es como nosotros también tenemos que orarle a Dios. Una oración que salga de lo profundo del corazón. Una oración que pueda decir verdaderamente con humildad: hice una buena oración a la presencia de Dios. Porque Jesús va a decir: no hagan oración como los hipócritas que creen que a fuerza de mucho hablar van a ser escuchados. No. Esto no hay que hacerlo. Porque la verdadera oración, porque orar es hablar con Dios, es que tú te sientes delante de la presencia de Dios y hables con Dios. Hablar con ese amigo que te escucha, que es Dios. Salomón se paró ante el altar de Yahvé, ante el altar de Dios. Elevó sus manos al cielo y va a empezar a hablar con Dios. Porque es un hablar con Dios. Salomón habló primero y Salomón hizo silencio. Y después vamos a escuchar lo que Dios le va a decir a Salomón, porque Dios también habla. Pero que él empezó a decir Salomón en la oración a Dios, en este capítulo 8, versículo 22 y siguiente del libro Primero de Reyes. Escuchemos con atención. Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú en lo alto de los cielos, ni abajo sobre la tierra. Hay un reconocimiento en primer lugar de la grandeza de Dios. Así es como tenemos que empezar a orar. Así es como se hace una oración que sale de lo profundo del corazón. Porque Salomón va a decir: no hay Dios como tú, ni arriba ni abajo. No hay Dios como tú, porque tú eres el único Dios verdadero, porque eso es reconocer que Dios es más grande que todo y que yo, que soy el que voy a orar ante la presencia de Dios, que no soy nada delante de la presencia de Dios. Hay personas que suben a Dios, pero lo hacen de una manera con orgullo, con prepotencia, porque también me llega a la mente en este momento ese pasaje cuando Jesús les coloca también a sus discípulos, le coloca a la gente esa experiencia de dos hombres que suben al templo a orar. Primero, uno sube y va y se para en la primera banca ya delante de Dios y erguido, porque ni siquiera se postró, sino erguido, y empieza a hablarle a Dios y le dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como fulano, porque no soy como sutano, porque yo sí pago todo, porque yo hago todo bien. Es una perfección lo que ese hombre estaba haciendo. Entonces, y además dice: y te doy gracias porque no soy como ese hombre que está ahí atrás, porque yo sí pago todo, yo no robo a nadie. Y resulta que Jesús le dice: y también subió otro hombre que se postró y se daba golpes en el pecho y decía: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús le dice: ¿cuál de los dos hombres bajó justificado a su casa? ¿El primero o el segundo? Porque también tenemos que darnos cuenta, hablamos con Dios. ¿Será que tú vas con prepotencia a hablar a Dios?
¿Será que tú solamente le vas a poner quejas a Dios? ¿Será que tú le vas a decir, mire Dios, yo quiero que tú, aparte de mi vida, este vecino que no lo aguanto? ¿O será que la oración tuya es la que sale de lo profundo de tu corazón? Porque Salomón dice, empieza a decir ese reconocimiento a Dios con las manos hacia arriba. Dice, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No hay Dios como tú. ¿Qué más dice? Tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos, Tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos, porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios cumple sus promesas. Es que el rey Salomón le estaba hablando a Dios, pero le estaba hablando con el corazón en la mano. Estaba primero reconociendo la majestad de Dios. Estaba reconociendo cómo es Dios en medio de la vida de él y en medio de la vida de su pueblo. Porque así es que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que darle el verdadero reconocimiento a Dios. Porque Dios lo es todo en medio de nuestra vida. Ese reconocimiento que Salomón le estaba haciendo a Dios, porque es la oración que va a brotar de lo profundo del corazón de Salomón para con Dios. Pero también vamos a escuchar un momento lo que nos va a presentar el versículo 30. Ya hemos escuchado parte de la oración del rey Salomón a Dios en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22 y siguiente. Pero vamos a escuchar el versículo 30, ahora la súplica, la plegaria, porque Dios le dijo a Salomón, he escuchado tu súplica, he escuchado tu plegaria. La súplica es la oración, es esa oración grande. Ahora viene la plegaria con súplica una vez más que Salomón le va a hacer a Dios en el versículo 30. Y escuchemos con atención. oye pues la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Ahora pues oye la plegaria mía y del pueblo cuando vengan a este lugar a orar delante de ti. Salomón hizo una oración personal a Dios. Ahora viene de lo personal a lo comunitario. Y que dice, ahora escucha las plegarias de tu pueblo que viene delante de tu presencia. Porque así tiene que ser. Porque cuando tú oras, oras con el corazón. Pero también tiene que salir de tu corazón esa plegaria de pedir a Dios para que también escuche la oración de todas las personas. No importa si esas personas te han humillado, te han maltratado, te han hundido y han hablado pestes tuyas, eso a ti no te importa. Lo que tú tienes que hacer es pedirle a Dios que escuche las plegarias de esas personas. Porque de este versículo 30 en adelante, Salomón va a pedirle a Dios que escuche esas plegarias. ¿Qué más dice? Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. Escucha y perdona. Qué maravillosa es la plegaria que Salomón eleva a Dios. Es que cuando uno se coloca a leer la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu Santo, uno se llena de alegría y también va asumiendo un compromiso. Ese compromiso de verdaderamente saber orar, de verdaderamente saber qué es lo que yo le estoy comunicando a Dios. Es que es maravillosa la palabra de Dios. Y no me canso de decirle a ti, de decirte a ti que me estás escuchando a través de las redes sociales. Sí, a ti que estás ahí a la escucha de la palabra de Dios. No me cansaré de decirte que no tengas miedo de enamorarte de la palabra de Dios. Que no tengas miedo de abrirle el corazón a la palabra de Dios. Que no tengas miedo que la palabra de Dios haga en tu vida esa eficiencia grande de seguir adelante y de seguir caminando. Es que esto
que Salomón está haciendo es lo que tú tienes que hacer. Es lo que en tu vida no tiene que faltar. Así como no falta el desayuno, no falta el almuerzo, no falta la cena. Y algunos podrán decir, Padre, hasta meriendo también, porque ya estoy merendando. Entonces la palabra de Dios no tiene que faltar en tu vida. Ese alimento que fortalece el alma y fortalece tu cuerpo. Porque tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a enamorarnos de la palabra de Dios. Pero también tenemos que aprender a orar con la palabra de Dios. Salomón nos está dando un ejemplo de lo que es hacer una oración a Dios personal. Y segundo, nos está dando un ejemplo de lo que es elevar una plegaria a Dios para que Dios tenga misericordia de todos y perdone con misericordia a todos. ¿Por qué es así? Porque tenemos que pedir siempre lo bueno para las personas. No tenemos que pedir lo malo. No tenemos que pedir lo malo para los demás, sino que tenemos que pedir lo bueno. Y volviendo al versículo 3 del capítulo 9 del libro Primera de Reyes, claramente Dios escuchó la súplica, escuchó la plegaria. ¿De quién? Del rey Salomón. Esa que anteriormente hemos escudriñado, que anteriormente hemos escuchado de la misma palabra de Dios, porque así tiene que ser nuestra oración. Ahora yo te pregunto a ti, para que tú lo respondas, pero desde tu corazón, y le vas a responder a Dios. A mí no me vas a responder. No le vas a responder al que está contigo escuchando la palabra de Dios. No, Señor. La respuesta la tienes que dar a Dios. Y te pregunto, tome apuntes. Ahora signo de interrogación. Y es, ¿cómo es tu oración para con Dios? Cierre, signo de interrogación. ¿Cómo le oras tú a Dios? Porque ahora vamos a revisar personalmente. La palabra de Dios nos muestra cómo tenemos que orar, cómo tenemos que hacer una plegaria, cómo tenemos que elevar una súplica a Dios con un ejemplo, como el rey Salomón. Ahora la pregunta es, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo le oras tú a Dios? Y ¿cuántas veces le oras a Dios? ¿O será que te da pereza orarle a Dios? Porque es que el ser humano le cuesta orarle a Dios. Hay personas que les cuesta orar a Dios. Y hay personas que le dicen a uno, bueno, por experiencia propia me dicen, ay, padre, mire, es que cuando yo me pongo a orar me da una pereza, pero demasiadamente grande. Otro dice, padre, mire, yo me he puesto a orar, pero eso sí, no llevo ni 3 minutos en oración cuando casi me como al que tengo al lado porque empiezo ay, Dios mío, a bostezar. Otro dice, mire, padre, verdaderamente yo me pongo a orar y eso pareciera que yo estuviera sacando pescados en el río, porque me voy así, ¡guac! Y vuelve otra vez a darle. Aquí es como un balancín para sacar petróleo. ¿Sabe que el balancín sube y baja? Y sube y baja. Así son muchas personas cuando hacen oración. Porque les cuesta orarle a Dios, pero eso sí, que se vaya para una fiesta. Ahí no le da pereza, ahí no bostecea, ahí no se queja, ahí no empieza a hacer como un balancín, sino que ahí tiene los ojos bien abiertos y la pereza se fue. ¿Por qué? Porque es que las cosas del mundo, dicen padres, son más llamativas que las cosas de Dios. Pero yo les digo, las cosas del mundo no duran para siempre. Las cosas de Dios duran para toda la eternidad. Y es cuando nosotros tenemos que enamorarnos, ¿de qué? De las cosas de Dios. ¿Cuántas veces a ti te ha dado pereza hacer oración? ¿Cuántas veces te da pereza levantar los brazos a lo alto?
para orarle a Dios. ¿Cuántas veces te has comido al que tienes al lado cuando estás orando? ¿Ah? ¿Cuántas veces estás orando y si tienes la Biblia o un libro de oración en la mano, se te ha caído porque te has dormido en plena oración? ¿Cuántas veces? Es que eso hay que irlo superando. Decía el padre Luis Toro cuando nos daba clase a nosotros en el seminario y también nos empezaba a dar esos temas de formación, decía, a algunos cuando están en oración o empiezan a hacer oración, el diablo los bambolea para un lado. Entonces el diablo les pasa la cola y pone para allá, entonces van así para un lado. Se la mueve para allá, van para el otro lado. Se la pasa así por el frente y de broma que no se van de boca para el piso. ¿Por qué? Porque es que el diablo no le gusta que el ser humano, que el hijo y la hija de Dios, pues le ore a Dios. No le gusta. Y por eso hace que la persona se distraiga, hace que la persona bostece, hace que la persona le dé sueño, hace que la persona se fastidie, se fatigue, hace que la persona pues no se centre en lo que va a hacer, que es la oración que le va a dedicar a Dios. ¿Y tú? ¿Cuántas veces le oras a Dios? ¿O cómo es tu oración? ¿Será que verdaderamente Dios te va a escuchar tu oración? Porque es que hay gente que ora pichirriadamente. Hay gente que ora demasiado. Y hay gente que ora con el corazón. Hay gente que le pone el corazón a la oración. Si 10 veces hace oración en el día, 10 veces le pone el corazón a la oración. Porque esa es la oración que Dios escucha. La que sale de lo profundo del corazón. Podrá decir, pero padre, yo también hago una oración que dejó el santo fulano de tal. Yo hago esta oración que dijo el Papa Francisco. Yo hago esta oración que dejó el Papa San Juan Pablo II. Yo hago esta oración que dejó el santo fulano de tal. Sí, pero la pregunta es, cuando tú haces esa oración, ¿cómo la haces? ¿Será que la lees por leerla? ¿O será que la haces con el corazón, como esa persona la hizo ante la presencia de Dios? Porque no es malo que tú hagas una oración que haya hecho un santo, no es malo, sino que habrá que ver cómo haces tú esa oración. ¿Será que le pones el corazón? ¿Será que verdaderamente le pones el alma, la vida, tu ser, para hacer esa oración ante la presencia de Dios? Porque eso es una motivación para que tú también hagas tu oración personal a Dios. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 9 del libro Primera de Reyes? Escuchemos con atención. Yahvé le dijo, he escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. He escuchado tu plegaria y tu súplica que has elevado delante de mí. Es decir, Dios escucha nuestra oración. Dios escucha tu oración. Pero, ¿cómo le oras tú a Dios? Porque Dios nos escucha. Pero, ¿será que tú le oras con el corazón a Dios? Sigamos escuchando lo que Dios está diciendo al rey Salomón. Y vamos a escuchar el versículo 4 de este capítulo 9 del libro Primera de Reyes, de cómo Dios le sigue hablando al rey Salomón. Ahora, si andas en mi presencia como anduvo David, tu padre, con corazón perfecto y con rectitud. Ahora mire, es que esto es extraordinario. Dios le está hablando al rey Salomón, pero también te habla a ti, a mí, le habla al ministro Alexander, le habla a todos. Pero, ¿será que estás escuchando lo que Dios te está diciendo a ti? Porque Dios le está hablando al rey Salomón, según el versículo 4, pero también te habla a ti. ¿Será que estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios? Volvamos a escuchar el versículo 4, pero presta oído a la palabra de Dios. Ahora, si andas en mi presencia. Ahora te está diciendo alerta.
escucha lo siguiente: si andas en mi presencia, si andas en mi presencia. Te pregunto, ¿tú andas en la presencia de Dios? ¿Estás seguro de que tú andas en la presencia de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Si andas en mi presencia. ¿Qué más le dijo? Como anduvo David tu padre, con corazón perfecto y con rectitud. Como anduvo David tu padre, con corazón perfecto y con rectitud. Ahora es la interrogante. ¿Tú andas en la presencia de Dios con un corazón perfecto? ¿Con una rectitud grande? Corazón perfecto es que hay que aprender a perdonar, que hay que arrepentirnos de corazón ante la presencia de Dios, que hay que reconocer nuestra miseria, porque hay católicos y católicas que por orgullo no reconocen sus pecados, no reconocen que están fallando, no reconocen eso. Entonces David anduvo con un corazón recto, con un corazón bueno en la presencia de Dios. ¿Y tú cómo andas en la presencia de Dios? Continúe. Guardando mis decretos y mis órdenes. Guardando mis decretos y mis órdenes. Tú andas en la presencia de Dios con un corazón recto, con un corazón bueno, y también guardas los decretos y las órdenes de Dios. Pero ¿cuáles son las órdenes de Dios? Ama a tu enemigo. ¿Y tú lo amas? Decretos, los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Será que verdaderamente amas a Dios con tu alma, con tu vida, con tu corazón, con tu ser? ¿O a quién amas más? No robarás. ¿Será que le robas el tiempo a Dios para dedicárselo a otras cosas? Si andas en mi presencia, como anduvo David tu padre, con un corazón recto, con un corazón bueno, cumpliendo mis decretos, cumpliendo mis órdenes. Esas órdenes de Dios es para cumplirlas, que son difíciles, sí, pero no son imposibles, porque es que tenemos que acercarnos a caminar en la presencia de Dios. ¿Qué más dicen? Y mis sentencias. Afirmaré para siempre el trono de tu realeza sobre Israel, como prometí a David tu padre. Afianzaré tu trono. Es decir, que si cada uno camina de buena manera en el camino de Dios, cumpliendo los decretos, cumpliendo las órdenes, Dios va a bendecir grandemente tu vida y tu familia y toda tu generación, porque eso Dios se lo prometió a David. Y David empezó a caminar en la presencia de Dios y está manteniendo su promesa, porque está bendiciendo a Salomón y su trono y su realeza y todo. Ahora tú estás caminando en la presencia de Dios, estás cumpliendo las órdenes y mandatos de Dios para que Dios bendiga tu vida, para que Dios bendiga tu familia, para que Dios bendiga toda tu generación, toda tu descendencia. ¿Será que mereces todas esas cosas, pero estás caminando delante de la presencia de Dios? Continúe. Ninguno de los tuyos será arrancado de sobre el trono de Israel. Pero si vosotros... Ninguno de los tuyos será arrancado de la presencia, pues del trono de Israel. Primera cara de la moneda. Caminar en la presencia de Dios. Dios está hablando. Dios te está hablando a ti a través de este capítulo 9 del libro primero de los Reyes. Dios te está hablando a ti, a tu corazón, a tu vida. Está caminando en la presencia de Dios, porque es que el siguiente punto es el otro lado de la moneda. El siguiente punto es la otra experiencia que va a tener la persona cuando se aleje de Dios. Porque hay que estar atento a la palabra de Dios. El versículo 4 y el versículo 5
nos han hablado acerca de cómo tenemos que caminar en la presencia de Dios. Pero ahora, escucha el versículo 6 y siguiente, de la otra cara de la moneda, del otro camino, de la persona que se aparta de Dios, de la persona que está pensando apartarse de Dios, de la persona que está pensando entregar la vida al mundo y no caminar en la presencia de Dios. Esa es la otra cara de la moneda. Por eso, presta oído a la palabra de Dios. Pero si vosotros y vuestros hijos, después de vosotros, os volvéis detrás de mí y no guardáis los mandamientos y los decretos, ahora está hablando de una manera directa. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Si camináis en mi presencia, te bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Pero ahora viene el otro lado. ¿Qué le dijo? Pero si tú, tus hijos, tu descendencia y los que vengan después no caminan según mis preceptos y mis mandatos, ¿qué le dijo? que os he dado, y os volváis a servir a otros dioses, y se vayan a servir a otros dioses. Si ustedes, le dijo a Salomón, si tú, tus hijos y los que vienen después se apartan de mi camino y se van a adorar otros dioses, postrándose ante ellos, yo arrancaré a Israel de la superficie de la tierra. escucha con atención. Le dijo a Salomón, si tú, tus hijos y toda tu descendencia se apartan de mi camino para adorar a otros dioses, para postrarse a otros dioses, los voy a arrancar por completo de la superficie de la tierra. Ahora, ¿qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a todos? Que si tú te apartas del camino de Dios para ir detrás de otros dioses, de los brujos, de los santeros, de los hechiceros, de ese tipo de personas que se creen más que Dios, de un presidente, de un político, de cualquier otra persona, te apartas del camino de Dios para ir a postrarse delante de esos ídolos, Dios te va a arrancar a ti. Y no solamente a ti, sino que te va a arrancar a tu descendencia también. ¿Por qué? Porque tú estás tomando una decisión de apartarse libremente del camino de Dios. ¿Por qué? Porque prefieres ir a gastar tu vida en el mundo que no te va a dar salvación que estar en la presencia de Dios. Por eso es que Dios habla como tiene que hablar, porque es Dios. Y Dios le está colocando a Salomón, le digo, si te mantienes en mi camino, te bendeciré grandemente. Pero, dijo Cantinflas, no faltará homero, pero si te apartas de mi camino, voy a arrancar no solamente a ti y a tu descendencia, sino a todo Israel, lo voy a arrancar de la superficie de la tierra. Escucha las palabras de Dios, porque es que Dios, es que algunos piensan que Dios solamente nos habla así suavecito para no golpearnos tan duro, y algunos piensan, ay, es que Dios nos soba en vez de regañarnos, en vez de reprendernos, de corregirnos, ay, es que Dios viene a sobarnos así como para que nosotros no digamos nada. Pues bájese de esa nube. Porque Dios nos habla claro. Dios no anda con tapujos. Dios no anda con un tapaboca aquí para que no lo vaya a escuchar muy durito. No, Señor. Dios habla clarito y raspado, como se tiene que hablar. Si andas en mi presencia, todo será magnífico. Pero si te apartas de mi camino, ahí te la vas a ver negra. ¿Por qué? Porque no vas a contar conmigo, sino que tú decides irte, pues que te ayuden, que el mundo te resuelva tus problemas, que el mundo te sane a tu familia, que el mundo te dé la salvación que no estás encontrando y que según no vas a encontrar conmigo. Y tú
¿De qué lado de la moneda estás tú? ¿Cuál de las dos caras está tu vida? ¿Será que te mantienes en la presencia de Dios? ¿Será que te apartas del camino de Dios? En tus manos está la respuesta de Dios, pero tienes que hablarle con el corazón. No vaya usted a hablar por hablar, sino que salga de lo profundo de tu corazón. Porque ahí está la experiencia de vida. Ahí está la experiencia de la persona que va a tener ese encuentro personal con el Señor. Pero hay que descubrir, primero, Dios le va a hablar a Salomón. Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti a través de su palabra. Segundo, Dios le dijo, he escuchado tu súplica y tu oración. Y Dios escucha tu súplica y tu oración. La tuya también la escucha. Y como Dios la escucha, ahora viene cómo Dios escucha tu oración. Claro que sí la escucha. Claro que sí escucha tu plegaria. Pero si te mantienes en la presencia de Dios, todo en tu vida, Dios te va a ayudar. Pero si te separas del camino de Dios, pues agárrese duro y aténgase las consecuencias. Porque las consecuencias de tu pecado te van a llevar a la destrucción. Porque tú has decidido apartarte del camino de Dios. Si vas detrás de otros dioses, si vas detrás de los ídolos, es que Dios lo habla muy claro. ¿Qué más continúa diciendo este versículo? Yo arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre. E Israel quedará como proverbio y escarnio de todos los pueblos. Le está poniendo una cosa muy dura. Si te apartas tú y todos tus hijos, y arrancaré a todo Israel, destruiré todo. ¿Por qué? Porque es que no mereces tener una alabanza cuando tú te has apartado del camino de Dios. Será un proverbio, servirá de escarnio. Es que está hablando la palabra de Dios y tenemos que tomar también consejo. Dice el dicho que el que no toma consejo no llega viejo, porque hay que tomar consejos. Dios nos está aconsejando, hay que andar en el camino del bien, no hay que andar en el camino del mal. Toma consejo, toma apuntes. ¿Por qué? Porque así tiene que ser nuestra experiencia de vida. Un acercamiento en el camino de Dios. Ya no sigas trabajando para el diablo. Ya no sigas llenándote de rencor, de odio, de envidia, de prepotencia. Deja de estarle pidiendo a Dios que aleje a tu vecino que te hace la vida imposible. No, ya no le pidas eso a Dios. Pídele a Dios que le toque el corazón. Pídele a Dios que venga a la vida de esa persona y lo haga cambiar. Pídele a Dios que escuche la plegaria de esa persona para que cambie. Porque así tiene que ser nuestra vida. Así tenemos que caminar en la presencia de Dios. Si tú tomas consejo de los caminos de Dios, te va a ir bien. Pero si tú no tomas consejo y decides hacer lo que tú quieras, lo que te da la real voluntad de hacer, pues aténgase a las consecuencias, porque tú has decidido libremente apartarte del camino de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a Marlene Rivera y a Sara Ross. Gracias por tu granito de arena. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Y gracias a todos ustedes por estar en este en vivo. Es que la experiencia de Dios es maravillosa. La oración es magnífica. ¿Cómo oras tú? ¿Cómo es tu oración? ¿Será que oras largamente, que se te olvida qué es lo que le estás orando a Dios? ¿O será que le oras con el corazón a Dios? Porque cuando a Dios se le ora con el corazón, eso no se olvida. Eso se lleva grabado en el corazón, porque es tu vida la que le está hablando a Dios. Y es una bendición de Dios. Enseña a tus hijos a orar. Enseña a tu familia a orar. Cuando vayas a comer, vamos a orar. Cuando te levantes, ora a Dios.
Cuando vayas a salir de tu casa, ora a Dios. Cuando regreses del trabajo, ora a Dios. Cuando llegues a tu trabajo, ora a Dios. Cuando llegues a tu casa, órale a Dios. Cuando vayas a comer, órale a Dios. Cuando vayas a salir, órale a Dios. Porque tenemos que estar en contacto. ¿Con quién? Con Dios. Cuando vayas a emprender un trabajo, primero preséntaselo a Dios en oración. Cuando culmines tu trabajo, órale a Dios y dele las gracias a Dios. Ora a Dios con tu familia. Cuando tus hijos se vayan a dormir, ora con ellos antes de dormir. Enséñale a tus hijos a orar, porque la oración tiene un poder tan grande que si tú lo entendieras, las cosas serían distintas. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Esa bella oración de la fraternidad, como dice nuestro obispo Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, la oración de la fraternidad, esa oración hermosa del Padre Nuestro, porque tenemos que orarle a Dios. ¿Y tú cuántas veces al día le oras a Dios? ¿Cuántas veces a la semana le oras a Dios? ¿Cuántas veces al año le has orado a Dios? ¿Cuántas veces de los años de vida que tú tienes le has hecho una oración a Dios como se debe? Con el corazón. Porque tenemos que revisar nuestra vida. No te quedes en el aparato. No hagas como los demás, sino que seas tú una persona diferente, que oras con el corazón a Dios, que le pides a Dios por todos. Y por eso en cada Eucaristía, cada lectura de capítulo de la palabra de Dios, le digo a ustedes, vamos a orar, vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu, para que Él nos ilumine, para que la palabra de Dios se haga vida en medio de nuestra vida. Tienes un compromiso, tienes un compromiso. Y el compromiso es, ¿qué camino vas a seguir? ¿El de caminar en la presencia de Dios o el de separarte de la presencia de Dios? Pero tienes un compromiso. Si decides estar en la presencia de Dios, enseña a tus hijos a orar. Enseña a tu familia a orar. Porque todos sabemos orar. Lo único es que nos da miedo orarle a la presencia de Dios. Así que ánimo. Les invito para el día de mañana también, para que podamos tener esa experiencia bonita de la palabra de Dios. Y ánimo, no tengas miedo de orar, de leer la palabra de Dios y de escuchar la palabra de Dios. Y les animo también a que sigan orando por este servidor, ya que el día 17 de febrero estaré cumpliendo un año más de vida. Cuento con tus oraciones. Gracias por su apoyo, por su ayuda y ánimo a seguir adelante, a seguir en el camino de la presencia de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que sigan teniendo una feliz y bendecida tarde-noche en el nombre de nuestro Dios.